Buenas tardes, profe. Espero estemos listos. Ya se arregló la computadora o lo que quedó de ella. Pero yo confío que sus computadoras van a aguantar más que esta. No creo, profe. Uy, Sí, profe, sí, no. ya se Lo arregló. dudo. No pasa nada. Bueno, vamos a retomar los temas. Ya aprendimos, hemos aprendido, en un mundo ideal hemos aprendido varias cosas. Vamos a continuar con la inversión del alerón, ¿sale? Este tema requiere todavía más álgebra. Obviamente vamos a ocupar la distribución de sustentación con la teoría de Plan porque ya la checamos. Ya acuérdense que ustedes se supone que ya la tienen también para alerones. Y bueno, pues vamos a checar modelo bidimensional, modelo tridimensional, método energético y veremos qué puede hacer el ANSYS con esto, ¿vale? Y por supuesto, seguiremos intentando, porque yo sé que sí se puede hacer girar la hélice en ANSYS con la interacción, fluidoestructura y todo. Yo digo que sí se puede. ¿Opinan lo mismo? ¿Quién sabe, profe? Lo vamos a intentar, profe. ¿Qué tal Yo lo creo. si mi Intel Celeron? Vamos a ver si se puede, ¿no? ¿Cómo vieron ayer al Peters, allá en Zacatenco peleándose? ¿La va a aplicar, profe? ¿Titulación por golpes o qué? Uno con Astur. Ay, no, está muy feo, va a estar peor. No, sí está, estuvo gacho lo del Peters, pero bueno, ya ni modo. Evitó que los gimnasios se cayeran también allí, profe. Y se cayó el gimnasio. ¿Sí cree que le den cuello al Peters, profe? No va a pasar nada. Le van a regañar, le van a decir un añito que pues ya le llegue. Le van a cambiar como a medalla, ¿no? Solamente Un añito de descanso. Y ya. No, pues mire, obviamente no está bien, pero lo del Peter es menos grave que las otras acusaciones. No, pues esto fue un tiro derecho, ¿no? Fue derecho. fue legal, fue legal. Sí. Es menos grave, no porque esté bien, es menos grave que el otro. Porque aquí pues, los dos quisieron, fue afuera del poli, fue legal, fue derecho. En fin, vamos a ver lo del alerón. Dale, aquí lo tengo escrito porque pues ya ven que esto estaba fallando, pero no pasa nada. Fíjense ustedes, entonces vamos a ver el fenómeno de inversión del alerón. Sale, aquí tengo la teoría escrita que espero que ustedes escriban. ¿Cómo va a funcionar esto? Está un poquito complicado, no es tan sencillo y les digo que aquí en este fenómeno vamos a necesitar mucha álgebra, pero vamos con calma, vamos paso a paso. Espérenme, esta madre, ¿qué le pasó? No, ahí está. Vamos paso a paso. Un segundo. No. ¿Dónde está la pluma aquí para rayar? A ver si es esta. Muy bien. Entonces, niños, vamos con esta parte primero. ¿Sale? Con lo que está aquí. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí, va? Lo que no se ve es esta cosa. ¿Se ve? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, profe, la pantalla sí se ve. Sí, se ve. Déjame ver si la podemos abrir en Paint para poder rayar en lo que vemos esto cómo funciona. A ver, abrir con Paint. Sale, entonces mucha álgebra. ¿Mande? ¿Se le borró todo, profesor, con lo de ayer? Sí, se borró todo. Ya me dio miedo. Pero ya quedó. Incluso ya quedó el ANSYS 2022. Ahí se los pongo para quien guste. Nada más que se acabe de subir. Y ahí lo ponemos en el Classroom para quien guste el ANSYS 2022. Ya hackeado, ya saben. Servicio completo.
Vale, entonces vamos a centrarnos en esto de acá. En esta parte. Profe, pero el 2022 no tiene muchos errores por las interacciones y demás. No es por si alguien quiere. Apenas lo estamos jugando. Pero si no, pues quédense con el otro hasta que salga la versión final del 2022. Yo espero que no, pero pues ya nos actualizamos. Quien guste, pues espérese con el otro. No cambian muchas cosas, ¿eh? Con el que estamos usando actualmente no cambian muchas cosas. Pero pues, sí es un poquito diferente el 2022. Pero si no, pues espérense. Debe de ser por agosto. Debe de salir la versión ya 2022 final. Y pues ya, para que lo tengan. Sale. Entonces, la inversión del alerón. Se conoce como la inversión del alerón o de las superficies del control al fenómeno que implica una pérdida de maniobrabilidad. Acuérdense que aquí en este fenómeno aeroelástico estático no vamos a tener una destrucción como si había en la divergencia. No va a haber pérdida de estabilidad, no se va a romper nada, únicamente va a existir una pérdida en la maniobrabilidad. Y este fenómeno de inversión del alerón va a suceder en alerones, bueno, que en realidad de forma general sería inversión de las superficies de control, puede suceder en alerones, en elevadores, en timones, pero siempre en el alerón es como lo más común que sucede y es el que analizamos, pero puede suceder en cualquier superficie de control, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente en el caso de los alerones, que es el que nos interesa y en el que nos vamos nosotros a centrar, lo que va a suceder es que va a perderse la función para la cual fue diseñado el alerón. ¿A qué nos vamos a referir? Bueno, nos referimos a esto. Como ustedes saben, ahí está. A ver, un segundito. Ahí está. Como ustedes saben, los alerones controlan el movimiento de alabeo. Y entonces, cuando los alerones se despliegan hacia abajo, en un modelo rígido, en el modelo que analizamos aerodinámicamente, existe un incremento en la sustentación en la semiala donde se desplegaron hacia abajo, mientras que en la semiala donde se despliega hacia arriba existe un decremento de la sustentación. Y eso permite que exista un movimiento de alabeo. Ustedes en su aplicación que programaron de la distribución de Plan, igual aquí en la que mostramos, pues es claro, es muy claro observar cómo al momento de desplegarse el alerón hacia abajo de la semiala izquierda, pues la gráfica, la función de la distribución de sustentación es más grande de ese lado, de esa semiala, y en la semiala derecha, con el alerón desplegado hacia arriba, la función de sustentación pues se hace más pequeña. Y es posible incluso en algunos casos la función pasa hacia la parte negativa del eje vertical, ¿sale? Entonces, esa diferencia, esa disparidad entre la distribución de sustentación en la semiala izquierda y en la semiala derecha va a provocar que aparezca un momento de alabeo, ¿sale? Ese momento de alabeo es el responsable de que exista ese movimiento, el movimiento de alabeo, ¿no? Pero déjenme abrir aquí para rayar algo. Quien no se acuerde del movimiento de alabeo, corriendo a Wikipedia, ahí está hasta la animación del movimiento de alabeo. ¿Cuál es el movimiento de alabeo? Déjame ver si puedo abrir algo. No se puede. Un segundito. Entonces, corriendo a Wikipedia, hay quien no se acuerde del movimiento de alabeo. Entonces, ¿qué es lo que estaba yo diciendo aquí con esa disparidad? Vean ustedes. Yo aquí tengo la alita, ¿no?
en una vista frontal. Luego, aquí tengo la semiala izquierda, de este lado con el alerón desplegado hacia abajo. Ahí está el alerón desplegado hacia abajo en la semiala izquierda. Un segundito. Listo. Entonces, aquí en la semiala izquierda tengo el alerón desplegado hacia abajo. Y en la semiala derecha tengo el alerón desplegado hacia arriba. Acuérdense que estos funcionan de forma dispar. No funcionan de la misma manera que los flaps que funcionan en pareja. Estos funcionan de manera dispar. Uno va hacia abajo, uno va hacia arriba. Ok, vamos a poner aquí los ejes. Nada más rapidísimo para guiarnos. ¿Sale? Y rápido platicar lo del movimiento de alabeo. Antes de que se desplegaran los alerones, sabemos que la distribución de sustentación es simétrica. ¿Sale? Ahí está la distribución de sustentación simétrica. Cuando se despliegan los alerones, ya no hay una distribución simétrica. A lo mejor nos queda de esa manera o incluso en algunos casos, dependiendo del ángulo de ataque, del perfil y de cuánto se desplieguen los alerones, es posible que la función quede por debajo. Más o menos algo así. Bueno, ¿qué es lo que decimos con el momento de alabeo? ¿A qué nos referimos? Bueno, esto es algo muy, muy sencillito. ¿Sale? Vean ustedes. Obviamente voy aquí a dividir en dos. Voy a dividir en dos. Aquí al ala para marcar las dos semialas. Y sabemos que al final de cuentas la distribución de sustentación con la teoría de Pran pues está idealizada como si fuera una fuerza distribuida aplicada a lo largo de la línea que une los centros aerodinámicos, considerando que estamos estudiando alas rectas. Entonces, lo que va a suceder es que cada una de estas mitades va a tener una equivalente puntual. ¿Sale? Entonces yo obtengo aquí mi equivalente puntual a la izquierda y aquí tengo mi equivalente puntual a la derecha. Si yo hago suma de momentos alrededor del eje que es perpendicular a la pantalla, del eje que estoy poniendo aquí en verde, si yo hago suma de momentos alrededor de ese eje con estas dos, pues obviamente al ser iguales, pues esta, la de la izquierda, me va a generar un momento en este sentido, una magnitud MI. La de la derecha me va a generar un momento en este sentido, una magnitud MD, pero como todo es simétrico, los momentos son iguales y por lo tanto, pues se van a anular. ¿Cierto? ¿Todo bien? ¿Vamos bien acá? Sí. Bien, entonces. ¿Los demás? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Profe, Sí, profe. Sí, profe. De este lado, ahora, ¿qué pasa aquí abajo cuando ya tengo los alerones desplegados? Bueno, pues va a haber obviamente una equivalente puntual en la semiala izquierda, que va a ser obviamente diferente a la que yo tenía acá arriba, e incluso va a ser mayor. De este lado, igual va a haber una equivalente puntual, pero esta equivalente puntual va a ser más pequeña que la que yo tenía originalmente y también va a ser más pequeña que la de la izquierda. ¿Sale? Nada más, por favor, que nos quede claro dos cosas. La de la izquierda, Rosita, la de la izquierda es más grande que la de la derecha. Pero además, estas de aquí son diferentes a las de acá arriba. No lo olviden, por favor. Entonces, ¿qué va a pasar?
Pues otra vez, sobre el eje verde, voy a hacer suma de momentos. Sobre el eje verde voy a hacer suma de momentos y resulta que aquí se me genera un momento grandote, resultado de esta de aquí, y se me genera un momento más pequeño hacia el otro lado, resultado de esta de acá. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, como el momento MI es más grande que el momento M subíndice D, lo que va a pasar es que el avión va a experimentar un giro sobre el eje longitudinal, en el sentido de el momento MI. Y ese giro es lo que nosotros conocemos como alabeo, ¿sale? Ese desplazamiento es el que nosotros conocemos como alabeo. El desplazamiento. El momento, digamos, cuando yo hago la suma de momentos, la suma algebraica de este más este, el momento resultante es el que nosotros conocemos como momento de alabeo. ¿Sale? La suma algebraica de esos dos es el momento de alabeo. Obviamente lo vamos a calcular con calma porque es una fuerza distribuida y hay que hacer por ahí alguna cosita, pero la idea básica es esta. Y el movimiento es el movimiento de alabeo, que por supuesto pues es en el sentido del momento. Porque el momento es más grande. ¿Sale? Entonces, esta es la idea que sucede al desplegar los alerones. Obvio, siempre teniendo en cuenta y nunca lo olvidemos que los alerones se despliegan en sentidos opuestos, uno hacia abajo, uno hacia arriba. Muy bien. Entonces, decíamos que aparece nuestro momento de alabeo. Nada más que aquí hay una situación, y esta es la que nos interesa en la parte aeroelástica. Hasta ahorita lo que platicamos es aerodinámica, mecánica del vuelo. Pero ahora es importante tener en cuenta en la parte aeroelástica que existe un modelo que la estructura, el ala, es flexible. Y entonces, cuando se despliega el alerón, además de provocarse el movimiento de alabeo y que aparezca el momento de alabeo, va a existir un momento que va a provocar una torsión. Y eso va a implicar, eso es importante, que en la semiala donde ya le mitad, pero no olvidemos que va a pasar que en la semiala donde el alerón se desplegó hacia abajo, va a existir una deformación por torsión que va a disminuir el ángulo de ataque. En la semiala donde el alerón se desplegó hacia arriba, va a existir una deformación por torsión que aumenta el ángulo de ataque. ¿Sale? Sí, va de nuevo, si no, para que no nos confundamos. Cuando el alerón se despliega hacia abajo en esa semiala con el alerón hacia abajo, disminuye el ángulo de ataque. En la semiala con el alerón hacia arriba, aumenta el ángulo de ataque. Y eso se debe a la deformación por torsión presente en el modelo flexible. ¿Vale? Muy bien, esa es la idea.
Entonces, aguas, hay que considerar que al desplegar los alerones y tener un modelo flexible, entonces va a haber deformación por torsión. Fíjense ustedes, existe una velocidad crítica que se llama velocidad de inversión, en la cual el alerón se vuelve inservible o el efecto del alerón se pierde. ¿A qué nos referimos? En un mundo ideal, vamos al diagramita que aquí tenemos. En un mundo ideal, aquí, esta de acá, sería el efecto que sucede al desplegarse el alerón. Sin embargo, hay torsión. Y entonces, al haber torsión, lo que va a pasar es que el semiala con el alerón hacia abajo, que quedamos que era a la izquierda, va a haber una disminución del ángulo de ataque. Entonces, lo que va a suceder es que la sustentación en esta mitad, un segundo, lo que va a suceder es que la sustentación en esta mitad, la vamos a poner aquí con gris, y la sustentación en la otra mitad, resulta que van a ser iguales a las que yo tenía originalmente. ¿Sale? Y obviamente pues van a ser iguales entre sí. Sobre todo esta parte, ¿no? De que sean iguales entre sí. Esta es la parte importante. ¿Por qué razón? Bueno, recuerden ustedes que en la semiala con el alerón desplegado hacia abajo hay una disminución del ángulo de ataque debido a la deformación por torsión, y en la semiala con el alerón desplegado hacia arriba hay un aumento en el ángulo de ataque. Entonces, esa deformación por torsión va a compensar, va a neutralizar este efecto, el efecto que tenemos aquí. ¿Sale? Lo va a neutralizar, lo va a compensar, y entonces va a hacer que las equivalentes puntuales de la distribución de sustentación sean iguales. Y al ser iguales, entonces ya no va a haber momento de alabeo. El momento de alabeo va a desaparecer, va a ser nulo. Y si no hay momento de alabeo, pues ya tampoco hay el movimiento de alabeo, y entonces los alerones van a perder su efecto. Ya no tendría sentido disminuir el despliegue de los alerones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va de nuevo, yo bajo los alerones, bueno, despliego los alerones, uno para abajo, uno para arriba. Eso provoca que la distribución de sustentación sea asimétrica. En la semiala donde se incrementa, en la semiala donde se baja el alerón, se incrementa la sustentación, en la otra la sustentación disminuye. Eso provoca el momento de alabeo que conduce al movimiento de alabeo. Sin embargo, si estamos considerando el modelo flexible, entonces existe deformación por torsión y también por flexión, pero sabemos que aquí en las alas rectas la flexión y la torsión están desacopladas. Entonces existe deformación por torsión, que es la que nos interesa. Al desplegarse el alerón hacia abajo, en esa semiala hay una disminución del ángulo de ataque. En la semiala donde se despliega hacia arriba hay un aumento en el ángulo de ataque. Sabemos de aerodinámica sencilla que la disminución en el ángulo de ataque implica un decremento en la sustentación, y el aumento en el ángulo de ataque pues implica un incremento en la sustentación. Entonces, cuando yo bajo el alerón, aumenta la sustentación, pero ese aumento se ve neutralizado, se ve compensado por el decremento en el ángulo de ataque, que hace que disminuya la sustentación. Entonces, lo que va a pasar es que las equivalentes puntuales pues van a ser iguales
van a ser iguales a la izquierda y a la derecha. Y si son iguales a la izquierda y a la derecha, entonces, a partir de esta sencillita suma de momentos sobre el eje perpendicular a la pantalla, pues el momento total va a ser 0, por lo tanto no va a haber momento de alabeo, y si no hay alabeo, no hay momento de alabeo, pues no va a haber alabeo. En ese punto, en esa velocidad de inversión que conocemos como la velocidad de inversión, en esa velocidad de inversión, el efecto de los alerones va a ser nulo. Y cuando decimos que es nulo, es que yo bajo, o bueno, el piloto despliega los alerones, no los baja, los despliega los alerones para poder tener alabeo. Pero si estoy justamente en esa velocidad de inversión, pues no voy a tener alabeo, y entonces el despliegue de los alerones no va a tener ningún efecto. ¿Qué pasa si yo supero la velocidad de inversión? Vamos a ver acá. ¿Qué pasa si yo supero la velocidad de inversión? Bueno, entonces, no, espérense, vamos a ocupar es la misma idea. Si yo supero la velocidad de inversión, ¿qué pasa si yo supero la velocidad de inversión? Bueno, un segundo. Vamos aquí nada más a editar unas cositas. Cuando se supera la velocidad de inversión, ¿sí? Cuando se supera la velocidad de inversión, lo que va a pasar es que va el efecto contrario, es decir, la equivalente puntual a la izquierda, la equivalente puntual de la semiala con el alerón desplegado hacia abajo va a ser menor que el equivalente puntual de la semiala con el alerón hacia arriba. Va a ser el efecto contrario, ¿sale? Acuérdense que a la izquierda, bueno, un segundito. Buenas tardes. Acuérdense que de este lado yo tengo este efecto. Acá, donde en la semiala con el alerón desplegado hacia abajo, la equivalente de sustentación es más grande que en la semiala con el alerón desplegado hacia arriba. Pero al superarse la velocidad de inversión y debido a la flexibilidad y a esto que platicamos, al incremento del ángulo de ataque y al decremento del ángulo de ataque, lo que va a suceder es que de este lado, con la semiala con el alerón desplegado hacia abajo, va a tener un equivalente de sustentación menor que la semiala con el alerón desplegado hacia arriba. Va a ser el efecto contrario al que yo tendría en el modelo rígido. Y esto lo que va a provocar es que el movimiento de alabeo sea contrario al esperado, en vez de que, como aquí lo vimos, el movimiento fuera en sentido horario, el movimiento de alabeo va a ser en sentido antihorario, al superarse la velocidad de inversión. Ojo, estamos hablando de un modelo flexible que por lo tanto experimenta deformaciones. Sin embargo, esas deformaciones no son tan grandes como para provocar un colapso, un fallo estructural. ¿Sale? Aquí no es como en la divergencia o en el flute donde todo se destruye. No, aquí simplemente lo que va a pasar es que cuando hablamos de pérdida de maniobrabilidad es que pues yo tendría un efecto contrario al que yo espero. Yo quiero alabeo a la derecha o en sentido horario y lo que voy a tener es alabeo en sentido antihorario, ¿no? Eso es lo que pasa en este fenómeno aeroelástico. Por supuesto que eso implica que el control, el manejo de la aeronave pues se vea claramente afectado.
Entonces, este es el fenómeno de inversión del alerón, ¿sale? Esta es la idea del fenómeno de inversión del alerón. Como ven, no está tan complicado de entender qué es lo que sucede. Entonces, siempre es importante, o de nueva cuenta, esta es una de las velocidades que se tienen que determinar y se tienen que conocer para que no sean velocidades operativas, que haya una velocidad que quede fuera dentro del rango operativo y entonces pues no tenga ese efecto en el control, en el manejo, ¿vale? Porque si no, pues sí habría ciertos problemas, ¿no? Y por ahí seguramente ahorita que lean y si alguien investiga más de este fenómeno, pues es posible que encuentren ahí la historia de unos aviones japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que fue donde se dieron cuenta de este fenómeno, que en pleno combate pues tenían problemas para controlar el avión porque estaban experimentando esta situación, ¿no? Cuando iban con una velocidad muy grande. Ahora, por último, es importante siempre tener en cuenta que conforme me voy acercando a la velocidad de inversión, la efectividad de los alerones se pierde. Conforme nos vamos acercando a la velocidad de inversión, los alerones se vuelven menos eficientes, ¿sale? Es decir, en un mundo ideal, perdón, no el paint. Aquí está. Un segundito. En un mundo ideal, esto sucede. Espera, mejor lo vuelvo a dibujar. Un segundito. ¿Siguen ahí? ¿Siguen vivos? Estamos, profe. Bueno, el internet no nos ha fallado el día de hoy. Qué raro. Bueno, decía yo, en un mundo ideal, pues esto es lo que sucede, ¿no? Por eso es que este fenómeno, digamos, está también relacionado con lo que le llaman de eficiencia del alerón. Esto es lo que sucede. La equivalente puntual de la distribución de sustentación en la señal izquierda, pues es más grande que en la señal a la derecha. Sin embargo, conforme nos vamos acercando a la velocidad de inversión, cuando hablamos de que se pierde la eficiencia de los alerones, esto nos provoca, un momento de alabeo, así le voy a poner M. Conforme me voy acercando, aquí digamos que la velocidad está muy lejos de la velocidad de inversión, y aquí sí es menor, pero ya está más cerca, no está, pero está cerca, pero está cerca, pero está cerca. Lo que va a pasar es que conforme nos vamos acercando, las equivalentes puntuales también van acercándose. Esta de aquí, pues se va a acercar más a la que yo tenía a la izquierda, se van a ir más o menos igualando, y entonces el momento de alabeo, pues va a ser menor. El momento de alabeo va a ser menor. Entonces, por eso hablamos, o se habla, o cuando lo lean, van a ver que este fenómeno está muy ligado a eso que llamamos eficiencia del alerón, o efectividad del alerón, también es posible encontrarlo con esa palabra. Es
Esto significa que conforme me acerco a la velocidad de inversión, no llego a la velocidad de inversión, pero me estoy acercando a la velocidad de inversión, las equivalentes puntuales se van a empezar a igualar a la izquierda y a la derecha. Eso disminuye el momento de alabeo total. Entonces, cuando hablamos de eficiencia o efectividad de los alerones, lo que estamos diciendo es que el momento de alabeo que se genera por el despliegue de los alerones va a ser menor al que se generaría en el modelo rígido. Aquí está el modelo rígido, este de aquí, digamos, sería el modelo rígido, va a ser menor en el modelo flexible, ¿vale? Porque existen las deformaciones por torsión y esas deformaciones por torsión cambian los ángulos de ataque. Entonces, conforme voy acercando a la velocidad de inversión, esas deformaciones por torsión van aumentando y eso provoca que estas dos de aquí vayan, bueno, no equilibrándose, sino que sus valores vayan acercándose entre sí. Por lo tanto, el momento que se genera, pues va a ser menor al que se me generaría si yo tuviera un modelo rígido, ¿vale? Entonces, este fenómeno está ligado con la efectividad de los alerones y se refiere a esto, a que conforme me acerco a la velocidad de inversión, entonces las equivalentes puntuales, aquí en este diagramita sencillo, a la izquierda y a la derecha, pues van siendo del mismo valor o se van acercando entre sí y eso implica que el momento de alabeo total pues disminuya. Y eso modifica la respuesta esperada de la aeronave, ¿no? De la que yo, digamos, calcularía en mecánica de vuelo. Muy bien, listo. Entonces, ya tenemos aquí esta parte de efectividad. Vamos a explicar el fenómeno con un diagramita muy sencillo en 2D. Ya saben que siempre en 2D es la primera forma en que nosotros abordamos este fenómeno. A ver, vamos a ponerlo aquí así. Un segundito. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Fíjense ustedes. Inicialmente el alerón no está desplegado. Imaginemos que el alerón no está desplegado. Como el modelo es flexible, ojo, estamos considerando un modelo flexible. Entonces, existe una deformación por torsión, ya saben que aumenta el ángulo de ataque. Es la misma idea, el mismo enfoque que vimos para la divergencia. O sea, como que el problema inicia de la misma manera, que aumente el ángulo de ataque. Y obviamente, pues yo voy a tener aquí una fuerza de sustentación L. Esta fuerza de sustentación L, aquí tengo el momento que no lo puse, perdón, ahí está. Esta fuerza de sustentación L, pues va a ser la fuerza de sustentación ya considerando la flexibilidad del ala, ¿sale? Esta es la fuerza de sustentación que ya considerando el ángulo de ataque rígido, que es alfa, y el ángulo de ataque debido a la deformación por torsión, que es teta, ¿vale? Bueno, entonces yo despliego el alerón y al desplegarse el alerón se genera un incremento en la sustentación, al que yo le puse delta L beta. Se genera un incremento en la sustentación. Pero el detalle está, ojo aquí donde está lo interesante, el detalle está en que este incremento, esta pequeña fuerza que está, digamos, aquí colocada donde está el alerón, me va a provocar sobre el centro de corte un momento contrario al que me provoca el momento de cabeceo y al que me provoca L, ¿sale? Me provoca un momento contrario. El momento de cabeceo y L me provocan un momento en sentido horario según el diagramita, un momento que incrementa el ángulo de ataque. Mientras que la fuerza delta L beta me provoca un momento contrario alrededor del centro de corte. Este momento contrario es debido
este momento contrario, y debido a la flexibilidad de mi modelo, pues va a provocar una disminución en el ángulo de ataque, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con este detalle. Va de nuevo. Yo tengo mi modelo flexible. Pensemos que estamos ya considerando un modelo flexible, y ese modelo flexible implica que haya un incremento en el ángulo de ataque debido a la deformación por torsión. Y entonces yo voy a tener una sustentación L del modelo flexible. L es la sustentación del modelo flexible, la sustentación para el ángulo de ataque total, ángulo de ataque rígido y flexible. Entonces, yo despliego el alerón, se incrementa la sustentación, esta cantidad, pero resulta que esa fuerza puntual que representa el incremento en la sustentación está aplicada, está colocada, está puesta en donde está el alerón. Eso hace que se me genere un momento que es el azul en sentido antihorario, alrededor del centro de corte. Acuérdense que calculamos alrededor del centro de corte. Se me genera un momento en sentido antihorario alrededor del centro de corte, ¿sale? Entonces, obviamente, lo que va a pasar es que debido a la flexibilidad del modelo, este momento azul va a provocar una disminución en el ángulo de ataque, ¿sale? Digamos que el ángulo de ataque ya no va a ser alfa más teta, va a ser alfa más teta menos delta teta. Delta teta es esa deformación por torsión que me provoca el momento debido a este incremento en la sustentación. Obviamente, esta disminución de sustentación se va a ver reflejada, esta disminución del ángulo de ataque se va a ver reflejada en una disminución de la sustentación total. Esta disminución es delta L subíndice teta, ¿sale? Entonces, tengo mi modelo flexible y tengo una sustentación total L. Cuando yo despliego el alerón, esa sustentación aumenta, la sustentación total aumenta esta cantidad. Sin embargo, como me provoca un momento contrario al que me provoca L y M respecto al centro de corte, pues se provoca una disminución en el ángulo de ataque, disminución por torsión en el ángulo de ataque, lo que hace que haya una disminución en la sustentación total. ¿Sale? Ojo, nada más no lo olviden, la sustentación total es la suma algebraica de estas tres, ¿vale? No lo olvidemos, es la sustentación total, la suma algebraica de esos tres elementos. Nada más que este que tenemos aquí, este de aquí, pues es la disminución debido al incremento que está reflejado en el alerón. Bueno. Entonces, vamos a tener tres posibles casos aquí. Y aquí están nuestros tres posibles casos. Cuando la delta L beta sea mayor a delta L teta, hay una reducción de la efectividad, sin embargo, la sustentación sigue siendo mayor a la del modelo sin el alerón desplegado. O sea, al final de cuentas sí hay una disminución debido a la deformación por torsión, pero la suma algebraica, o sea, estoy hablando, la suma algebraica, o sea, de estas tres cantidades que están con verde, la suma algebraica pues iba a ser mayor a la que yo tenía originalmente. Es decir, la suma algebraica de estas tres va a ser mayor a la L que yo tenía originalmente. Esa es una de las situaciones. Luego, cuando sean iguales, cuando delta L beta y delta L teta sean iguales, va a haber un efecto nulo del alerón. La sustentación va a ser igual a la que yo tenía sin alerón desplegado. Es decir, la suma algebraica
de esas tres cantidades que están encerradas en verde va a ser igual a la L original, a la que había sin el alerón desplegado. Y el tercer caso es cuando la delta L beta sea menor que delta L teta. Es decir, cuando la suma algebraica de esas tres cantidades encerradas en verde sea menor a L, a la sustentación que yo tenía originalmente. Cuando eso pasa, cuando eso sucede, entonces ya el efecto de desplegar el alerón hacia abajo va a ser contrario al esperado. Ya no voy a tener un incremento en la sustentación, sino voy a tener un decremento respecto al que yo tenía antes de mover los alerones, ¿vale? Esta es la idea del fenómeno de inversión del alerón. Por supuesto, el hecho de invertir el alerón también va a modificar el momento de cabeceo. Ahorita lo vamos a checar, nada más no lo olviden. Entonces, esta es la idea básica de lo que sucede cuando yo despliego los alerones en un modelo flexible. No lo olviden, esta de aquí, cuando el incremento por el despliegue del alerón es igual al decremento por la deformación por torsión, este momento, este caso, sucede justamente en la llamada velocidad de inversión. Arriba, simplemente hay una disminución de la efectividad, lo que hablábamos hace un momentito. Aquí, abajo, hay un efecto contrario. En vez de que haya más sustentación, donde despliegue el alerón hacia abajo, pues hay menos. Por supuesto, también lo podemos entender en la otra señal, ¿no? Si yo tengo el alerón desplegado hacia arriba, pues en vez de que haya menos sustentación de la que yo traía originalmente, pues habrá más. Cuando yo superé la velocidad de inversión. Listo. Vamos con un poquito de las matemáticas para que hagamos tarea. Al fin ya todo bien, ya pasamos materiales descompuestos, ya casi exentamos. No es cierto, Lila ya está pesado. Oh, aquí está al lado. Yo lo veo tranquilo. Dígale que lo... Nada más, yo lo veo tranquilo con 3 alumnos, chido, chambeando. Sin mucho que calificar. En fin, vean acá, niños. Fíjense todo lo que tengo aquí. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando empezamos a leer ahorita en la tardita que mandemos muchas lecturas, hay que tener en cuenta que nosotros estamos en el caso más sencillo, cuando la unión es rígida, ¿vale? También existe el caso cuando la unión, este resortito, esa unión idealizada como un resortito, es flexible y entonces esto se vuelve todavía más complejo. Muy bien. Entonces vamos a analizar, niños, el modelo bidimensional, ya muy parecido a lo que hicimos en divergencia. No olviden, por favor, que este modelo bidimensional se analiza en la sección característica, en inglés typical section, entre el 70 y 75% de la semienvergadura. Es obvio que la sección característica la voy a agarrar, la voy a tomar en donde ya haya alerón, ¿sale? No la voy a tomar antes de que esté el alerón, si no tendrá chiste, la voy a tomar entre el 70 y 75% de envergadura, pero donde ya esté el alerón. A lo mejor el alerón empieza a estar presente hasta el 73%, entonces mi sección característica puede ser en el 73.2%, en el 74%, en el 75%, ¿vale? Se trata de tomar la sección característica donde esté el alerón. Bueno. Ahora, niños, no olviden, por favor, decimos que beta es positivo cuando se despliega hacia abajo. Y acuérdense que siempre, que ahorita que hagamos la suma de momentos, siempre la vamos a hacer respecto al centro de corte, porque es en ese punto en donde los fenómenos de flexión y torsión están desacoplados. Bueno, ahora, lo que va a cambiar, ya lo vimos en la teoría de Pran, lo que va a cambiar es el coeficiente de sustentación y el coeficiente de momento de cabeceo en el centro aerodinámico. Sí, ojo,
Aquí el coeficiente de momento de cabeceo en el centro aerodinámico sí va a modificarse en función del despliegue del alerón. No va a ser el mismo que nosotros calculábamos, o no va a ser invariante, ¿no? Como dice la teoría. La teoría dice que el momento de cabeceo en el centro aerodinámico es invariante, pero siempre y cuando estemos hablando de un ala sin alerones desplegados. Entonces, va a haber una variación. Y como ya lo habíamos platicado en la teoría de Pratt, esa variación o esas variaciones, estas dos de aquí, están definidas por estos modelos matemáticos. Esos modelos matemáticos que ya los teníamos, platicábamos que eran aproximaciones y que además esas aproximaciones que son comúnmente aceptadas y manejadas fueron hechas para un alerón simple, ¿saben? Un alerón simple, pues simple, la barrita, ¿no? La plaquita, imagínense un aleroncito con su plaquita de esos aviones antiguos, en donde nada más baja, donde nada más gira hacia arriba, gira hacia abajo el alerón y es todo. Así fueron obtenidas estas expresiones. No son los alerones de varias etapas o los alerones que incluso sobresalen de la parte de la cuerda, ¿no? Bajan las etapas y como que sobresale el alerón. No, es un alerón sencillito, no nada más la tablita que sube y baja. Entonces, no lo olviden. Para otro tipo de alerones, pues estos modelos matemáticos pues pierden exactitud. E incluso, por eso pusimos 80% de exactitud, incluso para un alerón sencillito, pues tampoco es que sea muy exactas esas expresiones. Se lograron encontrar esas expresiones para poder desarrollar los modelos analíticos, sin embargo, pues no son tan exactas. Y lo mejor sería que, dependiendo del alerón, pues se construyan estos modelos, ¿vale? Se construyan particulares para cada alerón a partir de una prueba en el túnel de viento. Ahora, aquí hay algo muy importante, ¿vale? Y va a haber una diferencia considerable respecto a la divergencia. Y la diferencia es en la forma en que vamos a analizar. Aquí, en este caso, vamos a analizar la sección característica como si fuera un perfil, no como si en la sección característica agrupáramos todas las propiedades del ala. Si ustedes recuerdan, niños, cuando hicimos la divergencia, todas las propiedades del ala las agrupamos aquí, y me refiero la superficie, me refiero el coeficiente de sustentación, el coeficiente de momento de cabeceo. Todas las propiedades del ala, incluso puede ser hasta el peso, están agrupadas en la sección típica. Sin embargo, cuando analizamos el alerón, vamos a analizarlo como si fuera un perfil, no como si fuera el ala con sus propiedades agrupadas, sino como un perfilito. Por eso ven que ahorita yo hice la suma de momentos, que ya sabemos, alrededor del centro de corte, hice la suma de momentos, niños, pero vean ustedes que utilicé las fórmulas del perfil, ¿vale? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si esto fue difícil de obtener y además no es tan exacto, entonces encontrar el coeficiente de sustentación, encontrar la variación del coeficiente de sustentación del ala respecto al despliegue de los alerones y el coeficiente de momento del ala respecto al despliegue de los alerones, pues es algo bastante complicado, ¿sale? Estas dos de aquí para el perfil, pues son funciones más o menos simples, pero estas dos de aquí no hay formas generales, ¿sale? Estas de acá son como formas generales, pero aquí no tenemos formas generales, por eso es que no lo hacemos con un ala, porque no tendríamos la manera de encontrar la variación del coeficiente de sustentación y de momento de cabeceo del ala respecto a
el ángulo de despliegue de los alerones, ¿sale? Entonces, por eso es que lo hacemos bidimensionalmente. Y bueno, hacemos la suma de momentos y ya lo que quedará de tarea es despejar a teta. Suma de momentos y despejamos a teta, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que sucede o cómo encontramos la velocidad de inversión, ¿sí? ¿Se puede para mañana? ¿Qué lo hice mental, profe? ¿Mandé? Ya salió mental, profe. Ah, bueno. Mañana lo comparamos, por favor, y a partir de eso vemos cómo calculamos la velocidad de inversión. Y luego lo hacemos para el modelo tridimensional. Pero entonces sí, por favor, que nos quede bien claro, muy claro esta situación que les digo. En el caso de la inversión del alerón, lo hacemos para el perfil, no para el ala. Para el perfil y no para el ala, para poder tener estas funciones de variación de los coeficientes, tenerlas como de forma general. De aquí, para los coeficientes del ala, pues no hay funciones que nos permitan encontrar la variación en términos de beta. ¿Sale? No hay funciones, tendría que hacerse para un ala en específico, con análisis en el túnel de viento, en ANSYS también, y bueno, pues eso es bastante complejo, ¿vale? Entonces, ya entendimos cómo funciona la inversión del alerón, y bueno, pues mañana seguimos arrastrando el lápiz. El chiste, por favor, niños, es despejar a teta. Obvio, para no hacer mucha álgebra o álgebra excesiva, no es necesario sustituir estos, todavía no. Ya sabemos cuánto valen, pero no es necesario sustituirlos. Así los vamos a manejar. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Vale. Diviértanse. Mañanita. Suerte.